Muchas gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Les agradezco mucho que me permitan esta intervención. Como saben, vengo de Argentina, de un sindicato que es un sindicato nacional, el Sindicato de la Bancaria. Saben que lo conduce el compañero Sergio Palazzo, a nivel nacional, de norte a sur, del norte a sur de mi país, y que además es presidente de Uniamérica Finanzas. Quería en esta oportunidad tener algunas reflexiones, ¿no?, con ustedes. Hay muchos temas. La verdad que el debate aquí ha sido muy enriquecedor, pero es que yo quiero rescatar algo. El informe tuyo, la verdad que es un informe muy completo, muy interesante, y además que creo que este sindicato tiene liderazgo. Y eso es muy importante. Tener un liderazgo fuerte, un liderazgo que sea claro, y una conducción clara, ¿no? A mí me quedó muy claro el modelo de gremial que tiene este sindicato. ¿Cuál es el proyecto y hacia dónde va? Y fundamentalmente con dos cosas que quería rescatar. Con un debate político, una invitación al debate político, que eso es un ejemplo para una organización sindical, y además, particularmente, con mucha ética, ¿no? Lo rige la ética y la moral, que es fundamental en cualquier organización, pero particularmente en una organización sindical que en el mundo está tan denostada en términos generales. Parece que los sindicalistas, todos los sindicalistas son oscuros, todos los sindicalistas en general son ladrones, y hay un estigma que no solamente pasa en este país, sino en el mundo. Entonces, que esta organización reivindique particularmente la ética y la moral me parecen fundamentales, así que mis felicitaciones en ese sentido. En estos días que hemos venido con compañeros de Argentina, la verdad que les agradezco mucho la calidez que han tenido. Son un pueblo muy cálido, y espero que cuando vayas a Argentina, porque nosotros acá esto es asamblea, ¿no? Y en Argentina le llamamos Congreso, ¿no?, que es el órgano principal que se reúne una vez al año en mi sindicato, y espero que te sientas tan a gusto como nos hemos sentido nosotros, y que seamos tan buenos anfitriones, ¿no? Ojalá que así sea. Bueno, quería, como les decía, algunas consideraciones, y si hay alguna duda o no soy clara, me gustaría que sí que me interrumpan para poder tener un intercambio, porque eso, lo que me parece a mí fundamental, es el debate de ideas, es el intercambio y es socializar las experiencias que nosotros tenemos. Y quería retomar alguna idea del día de ayer, que el mundo, ¿no? Hoy lo decía Francisco en su informe, que yo coincido al 100%. Este es un momento muy complejo para el mundo en general, y nosotros, las organizaciones, no estamos exentas de eso. Hay mucha confusión de cuál es el verdadero enemigo. Parece que, digamos, de las internas no zafa ninguna, no se desliga ninguna organización, mucho menos los sindicatos. Pero hoy todo eso es una contradicción secundaria. Hoy tenemos nuestro enemigo principal. El enemigo principal es para todos por igual, que son los grupos, ¿no? Los grupos económicos, los grupos diversificados de la oligarquía, que se vinculan al imperio, como bien lo decía Francisco, ¿no?, al imperio y al poder financiero internacional. A eso nosotros nos enfrentamos, que tiene su expresión en los distintos países de diversas maneras, ¿no?, con matices, pero de alguna manera nos pasa exactamente lo mismo. Acá habían mencionado en el informe el Plan Nacional de Desarrollo que se está implementando acá en Colombia, de cómo impacta de manera negativa en el conjunto de la sociedad y en especial en el pueblo trabajador. Y hablaban de un gobierno empresario. El gobierno empresario para empresarios. En Argentina tenemos la misma situación. Si bien tenemos características diferentes, ¿no?, pero es exactamente, en las formas, es exactamente lo mismo. En Argentina tiene su expresión con el gobierno de Mauricio Macri, que asumió en diciembre del 2015, y a partir de la asunción del gobierno de Macri implementó un modelo de país, un modelo económico de especulación financiera. Concretamente una transferencia de ingresos para el sector concentrado de la economía, en detrimento de
el pueblo argentino, en detrimento del trabajo. Es decir, eso lo que genera es una desocupación mayor y que impacta en todos los índices negativos que tenemos nosotros en este momento, basado específicamente en el endeudamiento externo y en la especulación financiera, lo cual somete y pone de rodillas a la Argentina en detrimento de la soberanía del país. En ese caso quería traer un poco lo local con lo general, porque coincido en lo que decía Francisco, que el mundo está en disputa y las grandes potencias se disputan el mundo y en especial América Latina. Parece que a nosotros no nos miran, pero el imperio siempre nos está mirando, porque es una cuestión de intereses. Ahora, ese modelo económico tiene un límite, porque es para una minoría privilegiada, pero nosotros tenemos otro modelo económico, queremos otro modelo para la Argentina, otro modelo para Colombia, otro modelo para el conjunto de América Latina, un modelo que sea inclusivo. Nosotros en Argentina, para contarles un poco qué fue lo que sucedió y cómo articulamos la protesta social desde el sindicato y cómo nos planteamos, digamos, cómo combatimos, ¿no?, a un gobierno oligárquico, a un gobierno de minorías. ¿Lo vamos a hacer de una manera aislada desde el gremialismo? Nos va a dar un límite. Tenemos que discutir política, pero no política partidaria, sino cuál es el modelo de país que nosotros queremos. Y en ese sentido, lo que sucedió en mi organización en particular, mi organización sindical fue una de las primeras que salió con el liderazgo del compañero Palazzo a advertir las consecuencias nefastas que iba a ser para el pueblo argentino la implementación de un modelo de especulación financiera, en un principio en soledad. Después lo que sucedió es que con otras organizaciones hermanas, nosotros tenemos la Confederación General del Trabajo, hay algunas organizaciones que forman parte, por supuesto, y nosotros somos parte de la CGT, que confluyeron en un pensamiento común, se juntaron y conformaron la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras, que es una corriente interna dentro de la CGT, que ha tenido la particularidad que tuvo una misma visión sobre la situación, sobre el modelo económico que se implementaba y cuál era el modelo de país que se quería, y se plasmó eso en un programa de gobierno impreso, por supuesto, que con la especificación de cuál era la visión que tenía un grupo de organizaciones sindicales respecto a las grandes cuestiones nacionales, ¿no? Respecto a qué hacer con la banca, con respecto a los servicios públicos, al comercio exterior, a la reforma financiera, a las paritarias, etcétera, etcétera. Un programa de gobierno de 27 puntos, ¿no? Ahí tenemos una acción en conjunto con el resto. Y quería esto, para que vean cómo es la unidad y cómo se dan los procesos. Internamente también, lo que se conformó, por supuesto, es un debate mayor. Las organizaciones sindicales salimos también a tener una política de alianza y una política de unidad con otras organizaciones, porque hay algo que tenemos claro los trabajadores, que para combatir a un gobierno que gobierna por una minoría privilegiada se necesita unidad. Ahora, la unidad es una palabra muy linda. El tema es nosotros cómo conseguimos la unidad. Bueno, la unidad, lo que tenemos, digamos, lo que hemos aprendido es que la unidad se construye. Y se construye hacia adentro y se construye también hacia afuera. Con otras organizaciones sindicales, pero también con otras organizaciones, como por ejemplo en el caso nuestro, se ha dado con organizaciones que tienen que ver con derechos humanos, políticas, con el Frente Feminista, con las organizaciones estudiantiles, las universidades de derechos humanos, con los movimientos sociales, con otras centrales también de trabajadores que hay en Argentina. Es decir, comenzamos a transitar los pasos hacia la unidad. Y dentro de esta corriente de pensamiento que le decía que tenía claro un programa de gobierno y cuál era la solución para la Argentina, se conformó internamente también un espacio de mujeres sindicalistas. Esto a colación de que lo que sucedió ayer, ¿no? Que vi que había muchas compañeras nuevas en esta actividad sindical o que se están incorporando a esta actividad de lucha. Y explicarles un poquito eso, ¿no? Que si bien la bancaria hace muchos años tiene una gran participación de mujeres y que incluso tiene la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad porque modificó el estatuto y lo cual es una definición política en ese sentido, también se planteó mi organización una apertura con otras organizaciones y también con respecto a otras experiencias políticas y sindicales de otras compañeras, de otros sindicatos.
Y en eso lo que hicimos, este espacio de mujeres sindicalistas, nos planteamos en principio conocernos, hicimos un primer encuentro, todo en el marco de combatir un gobierno oligárquico, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para tener un mismo accionar? Y incipientemente lo que comenzamos a hacer es un primer encuentro donde en el marco de una política de unidad nos pusimos de acuerdo y lo que hicimos es generar un debate, un encuentro donde vinieron más o menos 500 compañeras de distintas organizaciones sindicales y se hizo un debate muy interesante y se sacó un documento muy interesante, ¿no? De cuáles eran las problemáticas que tenían las compañeras en cada sindicato, pero, digamos, cuál era la respuesta que había que dar al conjunto de la sociedad argentina. Después, al siguiente año, hicimos otro encuentro con otras organizaciones, nos planteamos una política de apertura con otras compañeras, por ejemplo, de movimientos sociales. Compañeras que no tienen un trabajo registrado, sino que son parte de la economía popular, ¿no? Intercambiar y socializar las distintas experiencias, todo aportando al marco de unidad. Y después hicimos un tercer encuentro también, que fue mucho más masivo, también de debate político, en el marco de una coyuntura electoral, en el marco de afianzar esa unidad. En ese caso lo que hacemos nosotros es un aporte a esa unidad, porque el debate político es fundamental para ir al camino que nosotros queremos, ¿no? Esto por supuesto, esta experiencia que nosotros tenemos, este intercambio, hacia adentro de cada organización, y nosotros no estamos exentos, en Argentina, como también lo mencionaba Francisco, en este marco lo que nos tenemos que plantear son nuevas estrategias, porque en el medio tenemos, cuando tenemos los compañeros que están hacia adentro de los bancos, hay problemas. Y cuando las patronales tienen un gobierno afín, avanzan. Eso a nosotros lo que nos genera es que tenemos una responsabilidad de la representación del conjunto de los compañeros. Nos genera es que tenemos que plantearnos nuevas estrategias, ¿no? Y avanzar en el marco de las adversidades. Bueno, mi organización sindical, le traigo este ejemplo, ha avanzado en marcos adversos. Les voy a dar dos ejemplos. Uno es que se está avanzando en este momento en firmas de protocolos de violencia de género con distintas entidades bancarias. Como, si bien estamos en un momento extremadamente adverso, bueno, planificar o tener nuevas estrategias hacen que se pueda firmar distintos protocolos y además que las compañeras lo que se está haciendo transversalmente de todos los bancos, la representación de todos los bancos y las activistas, esto termina siendo un tema. El tema tanto de la violencia de género como la violencia laboral ya es un tema de los delegados que lo llevan hacia dentro de los bancos. Por lo tanto, lo que está haciendo, a nosotros nos está uniendo la agenda en ese sentido. Ese es un ejemplo. Y acá también mencionaban los ejemplos que han tenido ustedes de avance en marcos muy, muy adversos. Y otro, en el caso nuestro, ha sido nuestras negociaciones salariales, que si bien la gran mayoría, para que ustedes tengan una idea, lamentablemente muchas organizaciones hermanas en mi país tuvieron que firmar convenios colectivos, negociaciones salariales a la baja, en función del poco margen de maniobra que tenían, porque particularmente, por ejemplo, una de las más afectadas ha sido la industria, ¿no? No en el caso de los servicios, a nosotros nos afecta, pero hay otras actividades que las afectan mucho más. Y nosotros hemos avanzado y la verdad que hemos ganado o hemos empatado a la inflación. Tenemos una situación muy difícil que es inflación con recesión, que es el peor escenario, pero bueno, a pesar de eso, hemos avanzado, bueno, con respecto al tema de tener una negociación salarial acorde para el conjunto de los trabajadores. Ahora, no nos conformamos solamente con eso, porque sabemos que un modelo de especulación financiera va a hacer que impacte directamente en la estructura ocupacional en todas las actividades y nosotros no vamos a estar ajenas. Nuestra actividad no va a estar ajena. Es decir, nosotros nos sentimos parte del conjunto. Y en ese sentido, como les decía que mi organización está militando dentro de la Corriente Federal de Trabajadores y está aportando a tender puente con otras organizaciones hermanas y plantearse estrategias, porque los que hoy están gobernando nuestros países son minoría
Y nosotros somos mayoría. Y nosotros tenemos liderazgos claros en las organizaciones sindicales y tenemos conducción. Lo que nos ha faltado, lo que hay que hacer es articular todos los movimientos que hay, articular todas esas conducciones y ponerse de acuerdo en un plan de lucha o en un plan común. En ese caso, para trasladarle un poquito la experiencia, lo que sucedió, que se fue dando en este proceso, ¿no?, del 2015 hasta la actualidad, la Corriente Federal de Trabajadores, en el cual uno de los referentes es el compañero Palazzo, también se planteó, en el marco de una política de ajuste permanente del gobierno de Macri, lo que se plantearon es, bueno, ¿cómo lo combatimos? Y el año pasado se lanzó en un estadio, se congregaron un montón de organizaciones sindicales, más de 80 organizaciones y delegaciones que serían regionales de la CGT de todo el país, hubieron más de 70 representantes sindicales, donde tomaron la palabra y se pusieron de acuerdo y dijeron que el modelo económico de especulación financiera excluía a los trabajadores y que excluía, que la patria estaba en peligro y que había que modificar, cambiar el rumbo económico. Porque si no cambiamos el rumbo económico, difícilmente podamos resolver los problemas gremiales que tengamos hacia adentro de cada banco. Porque lo que pasa arriba en la política en general nos impacta directamente en nuestro accionar. Sabemos que para resolver los problemas gremiales debemos solucionar los problemas políticos, van de la mano. Y para eso el conjunto del movimiento obrero se planteó, es necesario cambiar el modelo económico. Ahora, sacaron un documento que fue muy interesante, en el cual no solamente se quedaba en el análisis de la situación, digamos, lamentándonos de qué es lo que perdemos, sino el análisis de la situación y el cómo resolverlo. ¿Cuál es la mirada que tiene el movimiento obrero sobre el país? ¿Cuál es el modelo de país que queremos? Y ahí salió que lo que se quiere es un modelo de desarrollo productivo que ponga en el centro al trabajo, ¿sí? Que esa es la mejor política de empleo que puede tener un país, poner en movimiento al país y, bueno, basarse en lo que es el mercado interno y algunas cosas que tienen que estar, por supuesto, en manos del Estado. Y después, otro de los puntos que fue muy importante en esa resolución es que había que generar, ¿cómo cambiamos el modelo económico en cualquiera de nuestros países? ¿A través de qué? De la democracia. ¿A través de qué? Del voto popular. Y para eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir. No se puede hacer de manera aislada. Construir un gran frente patriótico nacional en el cual incluya a todas las organizaciones y que incluya a los trabajadores, que incluya el Frente Sindical, el Frente de Mujeres, los partidos políticos, las organizaciones de derechos humanos, los movimientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Que nos incluya a todos los que tengamos una misma visión. ¿Por qué? Porque hoy tenemos el mismo enemigo, que viene a cambiar las estructuras de nuestro país. En el caso de Argentina, el modelo económico de Macri viene a cambiar la relación de trabajo, viene a cambiar la relación entre capital y trabajo, básicamente. Es decir, ¿en qué se basa? El empleo en relación de dependencia que genera o que establece cierta estabilidad y ciertos derechos, lo que tenemos es un proceso de precarización del empleo. Y acá hay una coincidencia con lo que surgió en el debate aquí. Es exactamente lo mismo. Ellos, ¿qué es lo que quieren? Tener trabajadores que no estén registrados, bajar lo que denominan el costo salarial, porque el sector empresario entiende un solo lenguaje, que es el lenguaje de los costos, nos ven como un costo. Y para nosotros el trabajo está en el centro y tiene que ser, es un derecho humano. Hay una concepción filosófica completamente distinta que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Si nosotros tenemos que tener en claro hacia dónde vamos. Ese es nuestro enemigo común. Lo que sucedió con posterioridad, una vez que salió ese documento, se siguió trabajando por la unidad. Después hubieron una serie de movilizaciones muy importantes de todos los sectores, que eso creo que ayuda no solamente a Argentina, sino también al conjunto de América Latina, porque hoy la batalla es grande. Y se estableció después un segundo plenario, un segundo encuentro donde sí se estableció concretamente un plan de lucha para poder de alguna manera torcer el brazo de esta ola conservadora que tenemos en el marco de que estamos cerca nosotros de una elección que la vamos a tener en octubre.
Surgió ahí que se dio un paro para el día 30 de abril, donde fue un paro muy importante que se hizo sentir en toda la Argentina, un paro y particularmente un plan de lucha, porque acá lo decía, con un paro no se soluciona nada. Hay que tener en claro cuál es el objetivo, el paro y el plan de lucha. Eso fue por lo menos lo que fue la organización bancaria, que fue con ese planteo y que fue el resto también confluyó con otras organizaciones en el mismo sentido. Después se dio una serie también en el marco de la gran crisis que se tiene el 1 de mayo, los trabajadores y las trabajadoras estuvimos en toda la Argentina, en ollas populares, en distintos puntos del país, diciéndole al gobierno nacional, diciéndole al poder concentrado, diciéndole al poder financiero, esto va en serio. Los trabajadores sabemos el modelo de país que queremos y queremos torcer esta ola conservadora que está. El plan de lucha va en serio. Y ahora, que esto surgió en el día de ayer, se está preparando mañana, 29, en mi país, un paro general convocado por la CGT, que se va a sentir en toda la Argentina, de norte a sur de la Argentina. Ahora, esto lo que demuestra es que nosotros tenemos la voluntad de cambiar el modelo económico que está reinante en este momento en Argentina. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque acá está el debate si las organizaciones sindicales deben discutir política o no. Mi organización sindical tiene una postura bien clara. Es necesario discutir la política. Es necesario discutir cuál es el modelo de país que nosotros queremos. Es muy cómodo para el conjunto del empresariado que las organizaciones sindicales simplemente reivindiquen solo las cuestiones gremiales. Son importantes, por supuesto. Los conflictos gremiales generan un proceso de acumulación para el conjunto. Pero nos da un límite, porque no vamos a poder torcer desde ahí el rumbo económico. Y para torcer el rumbo económico, lo que tenemos que hacer es disputarlo en elecciones. Nosotros, en Argentina, vamos a tener elecciones seguramente esto va a hablar ahora Eduardo, que va a hablar más de la coyuntura en general política, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo, que nosotros tenemos en octubre, vamos a elecciones nacionales, donde el movimiento obrero va a discutir cuál es el modelo de país que quiere y va a ser parte del Frente Patriótico Nacional, ¿no? ¿Cuál es el modelo de país que nosotros queremos? ¿Cuál es el modelo económico? Eso es clave. Tenemos un avance neoliberal en toda la región. Sabemos que Argentina no es un país más importante que el resto. Todos los países de América Latina son importantes. Pero si nosotros seguimos teniendo fragmentación y seguimos teniendo avances de gobiernos neoliberales y conservadores, América Latina no se va a integrar. Y si nosotros estamos divididos, la verdad es que cada país individualmente no va a poder resolver los problemas del conjunto. Vamos a estar siempre sometidos a lo que quiere el imperio. Para eso tenemos que torcer el rumbo. Algunos países quedan, acá se mencionó lo que fue Venezuela o México o Bolivia. Bueno, quedan las elecciones de Argentina. Nosotros sabemos que es determinante y que podemos torcer esta ola conservadora. Tenemos las condiciones, por lo menos tenemos desde Argentina, estamos movilizados, las compañeras y los compañeros están movilizados, estamos fortaleciendo las organizaciones sindicales y hay una parte del movimiento obrero que tiene claro cuál es el rumbo. Y hay una parte del movimiento obrero que no solamente resiste a las políticas que implementa el gobierno de turno, políticas neoliberales, sino que pasa a la ofensiva con un plan de lucha. Y eso es lo importante. En ese plan de lucha, en ese proceso de acumulación, sabemos que va a ser determinante la elección de octubre. Lo entendemos tanto por Argentina como por toda la región. Tenemos que poner en valor un modelo de especulación financiera que impacta sobre el trabajo y que lo que quiere es una América Latina dividida, o un modelo de desarrollo productivo que ponga en el centro el trabajo, que ponga en el centro las organizaciones y que se pueda articular con el resto de los movimientos y que tengamos en la región una integración que no solamente sea política, como se dio
en la década pasada, que hubo un avance muy importante, como por ejemplo fue el Mercosur o que fue la UNASUR, pero tuvimos una integración política. Sabemos que tenemos que avanzar a una integración económica también, para resolver, digamos que nos incluya a todos, ¿no? En ese sentido, nosotros lo vemos con mucha esperanza en la Argentina, pero con mucha esperanza. Y también cuando veo esta asamblea y cuando veo el nivel de debate, mucho más, ¿no? Porque es muy importante. Yo la verdad es que me he venido a escuchar y me he llevado, y bueno, todavía falta, ¿no? Tengo mucho para escuchar del debate interno que tienen y cómo les preocupan los grandes temas nacionales. Cómo están viendo cómo impacta la tecnología en los lugares de trabajo. Ahora, la tecnología se usó siempre. Hoy tenemos un avance mayor. Ahora, no es un problema del avance de la tecnología, es un problema político. Que el gobierno de turno, junto con los empresarios, puede de alguna manera ampararse en el avance de la tecnología para despedir trabajadores, achicar puestos de trabajo, eficientizar y racionalizar las relaciones de trabajo. Tomarlo como excusa. Bueno, para eso tenemos que discutir ese avance de la tecnología y los trabajadores tienen que estar con sus organizaciones sentados en esa mesa discutiendo, ¿no? Que hoy incluso es el tema que viene, es el tema que tenemos en el centro y va a ser también un tema de la OIT. Incluso hace muy poco sacaron la Comisión de Futuro del Mundo del Trabajo, sacó un informe muy interesante dando un análisis y bueno, cuál era la mirada de esa comisión de hacia dónde tiene que ir o cuáles son las estrategias que hay que plantearse en función del avance de la tecnología, ¿no? En el marco de los 100 años de la OIT. Y en el marco de los 100 años de la OIT, recordaba cuando estaban hablando ustedes que se están cumpliendo, en mayo tenemos dos fechas que yo quería rescatar. Una tiene que ver con la Argentina, que el 7 de mayo se cumplió, y aparte para las compañeras, ¿no? Porque esto hay que reivindicarlo. El 7 de mayo se cumplieron en Argentina 100 años del natalicio de una gran compañera, que fue la compañera Evita, para que así la llamaba el pueblo argentino, Eva Perón. Evita, que hizo tanto por el pueblo argentino, por los más necesitados, hizo tanto por la inclusión y también por las mujeres, porque fundó en ese momento lo que fue la participación política de las compañeras a través de fundar el Partido Peronista en ese momento y además otorgar el voto femenino, ¿no? Que fue de alguna manera el ascenso social de las mujeres en Argentina, ¿no? Creo que hoy lo tenemos que tener muy presente, sobre todo con la lucha de las compañeras. Eso hay que reivindicarlo porque, digamos, creo que pasa la frontera de lo que ha sido nuestro país. Y después en otro punto que también me hacía reflexionar con todo lo que surgió aquí, en el marco de los 100 años de la OIT también se cumplieron, creo que fue el 10 de mayo, si mal no recuerdo, 75 años que la OIT incorporó la Declaración de Filadelfia. Una declaración que creo que en la militancia nosotros los sindicalistas debemos tenerlo muy presente, porque es un instrumento que de alguna manera también ha inspirado a otros instrumentos que vinieron con posterioridad y establece una serie de principios que debe regir en las organizaciones sindicales. Entre ellos, el que me parece fundamental, principal, que el trabajo no es una mercancía principal. Para nosotros el trabajo no es una mercancía. Ahí tenemos una diferencia ideológica de cómo lo ven los gobiernos neoliberales, cómo ven al trabajo el empresariado de esto que nosotros veníamos debatiendo. Entonces, me parece que eso nosotros lo tenemos que tener más presente que nunca. Y entre otros puntos que decía también, el trabajo no es una mercancía, que bueno, todos tienen el derecho a tener un bienestar, ¿no? Y que eso debe ser una política, entre otros puntos, no vamos a hacer un detalle de toda la declaración, después en todo caso lo leemos y lo podemos debatir en otro momento, pero sí recordar lo principal, ¿no? El trabajo no es una mercancía, todos tienen derecho a un bienestar. Y otro tercer punto fundamental que dice que este tipo de cuestiones, este tipo de derechos, debe primar en la política tanto local como en la política internacional. Ahí es clave.
Esto es lo que decía hoy Francisco, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Tenemos que discutir las cuestiones, las contradicciones secundarias que tengamos con cualquier compañero. En todo caso pueden ser cuestiones que son metodológicas, pero todos formamos parte de la misma organización y del mismo país y del pueblo trabajador. Eso es lo principal. Y lo principal para nosotros, identificar el enemigo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta hoy. ¿Por qué? Porque en cada uno de nuestros países, esto es lo que nosotros tenemos, lo que yo veo, humildemente les digo, como similitud, que la estrategia del poder concentrado de la economía, que por lo tanto están los bancos detrás, la estrategia es fragmentar al movimiento obrero. Porque el movimiento obrero en este país, en Argentina y en América Latina y en el mundo, es el único capaz de poder articular la protesta social y es el único capaz de revertir los ciclos y contraciclos que se dan en nuestros países. Ellos lo tienen claro, la derecha lo tiene claro. Por eso es que atacan tanto a las organizaciones sindicales y también en Argentina se da otra particularidad, que se ataca al movimiento sindical y a otras organizaciones que son las organizaciones de derechos humanos. Cuando asumió el gobierno de Macri, le declaró la guerra, para que ustedes sepan, al movimiento obrero y a las organizaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el pueblo argentino tiene memoria. Y eso fue la piedra en el zapato para poder implementar más rápidamente el programa de ajuste con el cual, digamos, asumió y que quería implementar. Por eso es que es importante la unidad. Y por eso es que nosotros construimos la unidad. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Ahora, no es una tarea fácil. Nadie dijo que es fácil. Nadie dijo que esto es sencillo. Pero al enemigo se lo puede derrotar. Cuando el movimiento obrero tiene claro hacia dónde va, cuando el movimiento obrero tiene un liderazgo claro, cuando articula con otras organizaciones sindicales, cuando tiene una política de apertura con el resto, cuando toma las calles, cuando marcha en unidad, y si no, lo que tiene claro, que si no, como esto no es homogéneo, las organizaciones no son homogéneas, nosotros no pensamos todos iguales, pero sí en todo caso lo que puede hacer es marchar juntos hacia un objetivo común. Y el objetivo común, el principal que nosotros tenemos en Argentina, por eso que es el paro que se va a dar, que les hablaba, que se va a dar el día de mañana, incluso hay organizaciones y hay dirigentes sindicales que sufren presiones muy importantes. En el caso de mi secretario general, el compañero Palazzo, le han hecho hasta una denuncia penal. Pero hay sindicalistas que no se doblegan ante el poder y avanzan hacia un objetivo común. Por eso es que nosotros transitamos los pasos hacia esa unidad y hacia ese objetivo común. ¿Y por qué? Quería, para redondear, para ir terminando, decirles algunas reflexiones, ¿no? Un par de cosas. Primero, que me llevo un panorama mucho más ampliado de lo que yo tenía sobre las cuestiones que pasan en este país y que pasan en el sindicalismo local. Y el compromiso es, por supuesto, predicar la palabra y llevarles esta experiencia al resto de mis compañeros y mis compañeras que están en el sindicato de la bancaria cuando nos reunamos, pasar esta experiencia. Porque nosotros seguimos muy de cerca lo que pasa en la región. Fue lo que decía Francisco. No solamente miramos lo local, miramos también lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Europa, lo que pasa con las grandes potencias, lo que pasa en los distintos países, ¿no? de América. Y miramos muy de cerca la situación que tienen ustedes con el plan de desarrollo, la persecución, el asesinato que se ha dado a dirigentes políticos, sindicales y sociales, lo vemos con mucha preocupación. Hoy me llevo un panorama mucho más ampliado, del cual les estoy muy agradecida por eso. Y después decirles, ¿no?, para terminar, que Argentina está movilizado, como les decía, las trabajadoras y los trabajadores en Argentina. Hay una parte del movimiento obrero que resiste, pasa a la ofensiva, tiene claro hacia dónde va, tiene claro cuál es el modelo de país que quiere, tiene claro cuál es el enemigo, tienen claro que es necesario consolidar la unidad con el resto y si no, marchar juntos hacia un objetivo común. Tiene claro que tenemos que disputarlo en elecciones. Digamos, la tarea es difícil porque cuando tengamos un nuevo gobierno sabemos que va a ser un gobierno
con mucha dificultad que hay que sostener, donde vamos a tener que reparar, pero también profundizar, porque nosotros necesitamos las reformas profundas de fondo para evitar estos ciclos y contraciclos que se dan en la Argentina. Sabemos el modelo de país que queremos y sabemos el modelo de región que queremos. Nosotros soñamos con una región que esté integrada en términos políticos, en términos económicos, que el sueño de la patria grande se haga realidad, porque eso sabemos que es posible. En América Latina hay una experiencia, y por más que los gobiernos conservadores trabajen, y que han trabajado de una manera muy inteligente, esto lo debatimos mucho nosotros internamente, han trabajado muy inteligentemente en la conciencia, en el sentido común de los trabajadores, en el sentido común del pueblo trabajador. Es la única manera que se explique que un trabajador o una trabajadora vote a su verdugo. ¿Por qué? Por los medios de comunicación y porque han trabajado muy hábilmente en ese sentido común. Pero nosotros somos mayoría y nosotros existimos. Y nosotros, con algo que el poder concentrado no va a poder con nosotros, porque ellos tienen un proyecto político en todos nuestros países de corto plazo, un proyecto político que es para una minoría privilegiada. Ahora sí, nosotros sí tenemos un proyecto que integra a todos y somos mayoría, por lo tanto, nosotros sí podemos revertir esta situación. Y tenemos otra cosa que ellos no tienen, tenemos las ideas y tenemos la ideología. Y tenemos una gran vocación de servicio. Cuando los veo a todos ustedes, se ve eso, se ve un proyecto colectivo, y contra ellos no tienen un proyecto colectivo, tienen un proyecto individual. Por lo tanto, nosotros en ese caso no nos doblegamos, porque los trabajadores sabemos de lucha, sabemos de unidad, sabemos tener diferencias internas, pero sabemos en qué momento, cuando identificamos al enemigo, el enemigo común, marchamos juntos para un objetivo común. Y para terminar, lo que le quería decir es que nosotros tenemos un compromiso con los trabajadores bancarios, cada uno en sus países, con los trabajadores bancarios de la región, pero con el conjunto de los trabajadores y con el conjunto de los pueblos. La lucha no es fácil, pero no es imposible. Esto se puede revertir. Nosotros tenemos que tener la convicción que se puede hacer y dejar las contradicciones secundarias. Lo principal, nosotros podemos revertir este ciclo. ¿Cómo? Juntándonos. ¿Cómo? Debatiendo ideas. Y además, por los trabajadores actuales, por los que no están, por aquellos que lucharon y creyeron por un mundo mejor, que eso es posible, y por lo que va a venir. Porque nosotros estamos de paso, pero las organizaciones son las que perduran en el tiempo. Y lo que tenemos que tener presente es qué es lo que queremos dejar. Creo que nuestra tarea, humildemente es lo que pienso, es que tenemos que dejar algo mejor de lo que encontramos. Ese es nuestro aporte. Tenemos la responsabilidad moral de llevarlo adelante. Por los que están, por los que no están, por aquellos que lucharon, por los que vienen, por la justicia social, porque los trabajadores sabemos que lo que necesitamos para nuestros pueblos es la justicia social. Y luchamos por esa justicia social, en general para todos nuestros pueblos. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos historia, a pesar que nos quieren robar la historia. Nosotros tenemos historia y tenemos memoria. O sea que lo que quería decirles es dejarles este mensaje, que el marco para nosotros es la unidad por la justicia social, bueno, por nuestra historia, por nuestra memoria, por nuestros pueblos, por una América Latina integrada, y para eso es fundamental la unidad del movimiento obrero local y el movimiento obrero internacional. Porque hay una aspiración que tengo humildemente, es que el movimiento obrero en su conjunto, unido, sea el movimiento de los movimientos, porque ese es el lugar, ese es el norte, a eso hay que aspirar. ¿Para qué? Para cambiar esta realidad, que a nosotros nos dicen que no hay otra alternativa, que no hay otra salida, que nos tenemos que someter al Poder Financiero Internacional, al Fondo Monetario Internacional. Eso es mentira. Nosotros podemos revertir esto, bueno, por la justicia social de todos nuestros pueblos. Muchas gracias.